Hace un ratito, doctor, platicábamos en relación a la gripa, el resfriado, que nos decía usted que no es lo mismo, que tendemos a confundirlos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, creo que el término más importante a discutir es el resfriado común, es lo que comúnmente se conoce como gripe, como catarro. Ya, Y gripe es realmente la enfermedad ocasionada por el virus de la influenza. ya. Y eso sí tiene importancia porque no es solamente la nomenclatura, sino que en el caso de influenza, Ajá. el virus de la influenza, como ustedes saben, es, yo diría, la versión de un catarro, pero con muchos síntomas añadidos o más importantes, como serían más fiebre, más dolor muscular, más dolor de cabeza. Y lo que es importante es que la influenza sí tiene tendencia a tener complicaciones por sí misma, como neumonía por el propio virus, o la extensión epidémica de esta enfermedad, que es un temor, digamos, latente porque se está esperando que haya una pandemia probablemente en el mundo en estos próximos años. Entonces, y por otra parte, cuando el paciente tiene influenza, se pone un riesgo mayor de tener infecciones después de esa viral por unas o dos bacterias que causan neumonía. Entonces, eso aumenta notablemente la morbilidad, es decir, el paciente tiene que estar a veces en hospitales y la mortalidad. Entonces, Claro. digamos que sí hay no solamente una diferencia semántica, sino una consideración que con relación al pronóstico y los cuidados que debe tener el paciente con gripe, Sí. que no es lo mismo catarro. Ajá. Ok, ahora una pregunta. Uno escucha mucho en términos médicos que existe lo crónico y lo agudo. En el caso de las enfermedades de vías o infecciones de las vías respiratorias, ¿existe este concepto también de lo crónico y lo agudo? Sí, en su mayoría las infecciones respiratorias suelen ser agudas, es decir, de inicio reciente. Ah, ya. Estamos hablando de cuando no deben ser de más de 2 o 3 semanas. Cuando una enfermedad respiratoria ha rebasado 4 semanas de persistencia de tos, sobre todo tos o fiebre, o que sigue el paciente teniendo mucha moco nasal, entonces ya se sale de lo agudo y entonces está uno ya pensando en una complicación o de un cuadro agudo como puede ser que un catarro se haya complicado con una sinusitis o Sí. con una neumonía. Y la persistencia de más tiempo, pues debe sospechar en otros diagnósticos, ¿no? Como, por ejemplo, si la tos es persistente, podría tratarse ya de tuberculosis. Entonces, Claro. sí es importante delimitar los tiempos de los síntomas como para hacer el diagnóstico Claro. diferencial de si se trata de algo esperado en el curso de la enfermedad o estamos hablando ya de una complicación que no es lo común. Algo en este sentido es importante. El paciente que es fumador, aparte de tener más frecuencia de infecciones respiratorias, tiene más duración de los síntomas, casi el doble. Y claro, habrá pacientes que tienen ya enfermedad crónica, Sí. enfisema pulmonar, el paciente que es diabético, el paciente que es alcohólico, que tiene cirrosis. También en ellos lo común es que el cuadro tarde más tiempo para Para recuperarse. recuperarse. Entonces, aunque son agudas, su recuperación es más lenta. Ya. Uno espera eso. O también el paciente de más edad, ¿no? Y sí. O sea que usted me está pintando. No se crea. Vamos a ver este testimonio y continuamos hablando de las infecciones en vías respiratorias en el adulto. Es una enfermedad conocida como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La falta de respiración en que el pulmón deja de tener la capacidad para almacenamiento de aire y esto provoca obviamente un sofocamiento en la persona y que sus actividades se ven con un menoscabo, ¿no? Bueno, yo creo que empieza uno a originársela desde que empieza a fumar el primer cigarro, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, ¿no? De que no lo sabemos, sino hasta que la padecemos. Y ya no es que sea demasiado tarde, pero a veces sí es bastante complicado, ¿no? Estuve fumando durante 45 años. Tengo ya casi 2 años de haber dejado el cigarro. Obviamente la falta de respiración y esto limita su trabajo, limita sus actividades de todos los días, limita el ejercicio, limita casi las actividades normales de una persona en virtud de que no las puede desarrollar por la falta de aire. Y esto pues obviamente hasta lo espanta a uno, ¿no? El saber que no puede uno respirar y qué tanto puede uno durar así o qué tanto si puede ser curable o no curable, ¿no? O sea, es preocupante, desde luego que sí. El tratamiento que me han dado es a base de, bueno, el medicamento se llama Ceretide, Espiriva, Salbutamol, ¿verdad? Que son unos respiradores o
nebulizadores se llaman, ¿no? Pues bueno, obviamente cuidarse de corrientes frías y de ese tipo de cosas que pudieran complicar más la enfermedad. Bueno, para los que están en la situación que estoy yo actualmente, obviamente seguir con las instrucciones del médico, seguir el tratamiento porque es la única forma de permanecer bien, si no de otra manera no es posible. Ahora, para las personas que todavía no lo padecen y que lo van a padecer por estar fumando, pues obviamente dejar de fumar, ¿no? Yo creo que sería la recomendación, simplemente quieres evitar una enfermedad que te produce el cigarro, pues deja de fumar. Hace unos instantes, doctor, hablábamos de cómo la influenza, vamos, la gripe o la influenza se puede convertir o puede afectar y hacerse algo más grave como la pulmonía o neumonía y la sinusitis. ¿Qué es la sinusitis? Porque la escuchamos mucho, pero me cuesta trabajo entenderla. Bueno, tenemos unas cavidades todos en la cara, que son senos se llaman. Estas cavidades son útiles, tienen una función que tiene que ver con la humedad de las vías respiratorias, con la capacidad de filtración del aire también. Y cuando uno tiene obstrucción, porque está produciendo más moco durante una gripa o durante un catarro, pues lo común es que estas cavidades se llenen también de moco. Y estas cavidades, al llenarse de moco, puede ocurrir que se obstruyan los conductos por donde debe drenar este moco y entonces convertirse en una especie de almacén, digamos, de moco, que luego finalmente puede infectarse, como si uno deja un poco de agua en un charco, acaba teniendo esta agua una descomposición, igual el moco que puede ser en principio estéril, y entonces aparecen bacterias que ocasionan infección dentro de esta cavidad que se llaman senos paranasales. Y los síntomas son que uno pierde mucho el olfato, tiene dolor en la cara o en la cabeza, sobre todo cuando uno se agacha porque causan presión. Puede también tener la sensación de que está pasando moco constantemente hacia la garganta y aclararse la garganta con frecuencia como si fuera garraspera, dice la gente. Y esto puede también desarrollar fiebre. Esto es lo que comúnmente complica más a los cuadros virales respiratorios. Entonces, una gripa que se ha hecho más prolongada de lo debido, casi siempre es porque se complicó con sinusitis. Y esta sí puede requerir antibióticos para su tratamiento. Bien, vamos a ver este espacio comercial y continuamos aquí en TV Médica, no se vayan.